cuéntanos un poquito quién es María de Miguel. Bueno, pues María de Miguel es una chica muy curiosa que le encanta seguir aprendiendo cada día. Trabajo en Castilla y León Televisión, siempre estamos haciendo cosas diferentes y dirijo el programa de Edson Castilla y León. Y María es periodista, con lo cual vamos a hablar un poquito sobre la ética dentro del periodismo. Sobre todo porque has estado en periodismo más local, has estado esos 10 años en el 10. Entonces, quería preguntarte qué diferencias crees que hay en el tratamiento de las noticias entre ciudades grandes y zonas más rurales o zonas más pequeñitas. Bueno, pues el tratamiento, claro, es mucho más diferente. Cuando estás hablando de temas locales es mucho más cercano, mucho más concreto, no se generaliza tanto, vas mucho más al grano y quizás es algo un poquito más familiar, ¿no? ¿Y crees que el periodismo local es más vulnerable de cara a intereses políticos económicos que quizás el nacional o no? Depende de qué, ¿no? Porque, claro, es quizás más sensible. Y es verdad que a nivel nacional también estamos muy influenciados, ¿no? El periodismo se supone que es una profesión en la que se tiene que hablar de la verdad. Y digo, se supone. ¿Y por qué lo supones? Ya hemos visto en numerosas ocasiones que yo eso no lo llamaría periodismo, como en muchos casos tratar diferentes temas desde una óptica muy determinada, pues muchas veces no es lo más ético, ¿no? Porque ¿qué es la verdad? Nos dirían, pues habrá gente que a los trilileros les gusta decir que, bueno, que mi verdad es mía y la tuya es tuya, pero la verdad es única, ¿no? Y hay veces que ser objetivo es muy complicado. Y dentro de las pautas que tiene que seguir un periodista, ¿qué principios consideras tú que son fundamentales a nivel ético que tenga una persona que se dedica al periodismo? Muy buena pregunta. Y yo creo que esta es la más importante. Siempre decía una amiga mía, y es así, que antes que ser profesional hay que ser buena persona. Cuando pones el corazón en aquello que amas, en aquello que haces, rara vez te puedes confundir en muchas cosas porque todo el mundo tenemos errores y todo el mundo pues, podemos cometer errores periodísticos, pero cuando lo haces de corazón, creo que es lo que hace falta, ¿no? Menos intereses políticos, mediáticos y ponerle un poquito más de corazón. Tú, por ejemplo, que te gustan mucho las redes sociales, que yo lo sé, ¿cómo crees que afecta la inmediatez esta que generan las redes sociales a lo que son las decisiones éticas en el periodismo? Afecta bastante la inmediatez. Para unas cosas es maravilloso porque vivimos en el mundo de aquí y ahora, pero para otras es verdad que es importante reflexionar sobre aquello que vamos a comentar, porque hay veces que hay otro tipo, ¿no?, de asuntos de por medio que pueden afectar a otras personas. Luego volvemos a lo mismo, al tema del sensacionalismo, ¿no? Que eso mueve mucho. La inmediatez está muy bien y es muy necesaria, sobre todo en un mundo en el que estamos pues, muy sometidos a estímulos, pero al fin y al cabo también hay que ser un poco responsable y tener sentido común, que yo siempre digo que es el menos común de los sentidos. ¿Y cómo crees que se aplican los principios éticos si retomamos otra vez todo esa Sí. inmediatez y todo al periodismo más local? Por ejemplo, el de aquí, por Sí. ejemplo, mismamente. Pues sobre todo respetando a la persona que tenemos enfrente, que muchas veces pensamos que a lo mejor esa persona no tiene ese nivel de relevancia o de importancia, pero todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo es importante en mayor o menor medida, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que vamos a grabar un programa de empresas o que tienes que entrevistar a alguien, las personas que te piensas que menos hacen son las necesarias también para conseguir esos resultados grandes en política, en noticias, todo el mundo al final tiene algo que aportar. ¿Y qué nivel de importancia le darías tú a los principios éticos? O sea, uno que digas, este es el más Sí, importante. fundamental, no vulnerar en muchos casos la intimidad de la persona. Tenemos que hacer preguntas, tenemos que ahondar en muchos temas, pero no podemos perder el respeto, no podemos perder los principios que nos avalan como personas y sobre todo el dejar que la otra persona tenga su espacio, ¿no?, para poder expresarse, incluso que no se sienta abordada o que no se sienta en muchos casos violentada. ¿Y crees que para el periodismo local supone más conflictos éticos al periodista
en cuanto al nacional por la proximidad de los hechos, por ejemplo. Sí. Si tú, por ejemplo, imagínate que fueses del Bierzo en vez de Valladolid, al final estás trabajando en tu casa. Entonces eso al final, ¿tú crees que te genera que haya más conflicto ético que si trabajaras en Telecinco, por ejemplo, por ponerte un ejemplo? Claro, porque al final, y esto ocurre a nivel, si decimos pues a nivel político, ¿no? Muchas veces en un sitio local, en un sitio más pequeño, ya no votas en la ideología, votas a la persona. Bueno, pues en Total. muchas ocasiones cuando tú estás haciendo una entrevista y claro, está tu nombre y apellidos ahí, es verdad que tienes como ese nivel de proximidad y ese nivel de responsabilidad quizás mayor, que puedes estar más en el punto de mira para muchas cuestiones. Me parece quizás más bonito, más valiente, pero al mismo tiempo es como somos un poco equilibristas, ¿no? Sí. Sin cuerda. ¿Cómo crees que está a día de hoy protegido el periodista entre un tema ético? Se supone que hay protección. En este país existe un problema muy grande. Nos encanta señalar, nos encanta recrearnos en el error de la otra persona, pero no felicitamos, no estamos acostumbrados a felicitar. Incluso parece que es como que, bueno, que esté otro un poco en el candelero para Total. que sea esa persona la señalada. En vez de premiar más, señalamos más. ¿Qué repercusiones crees que puede tener un error ético fuera parte del trabajo? Somos poco objetivos, eso es cierto. Entonces, juzgamos un poco sin tener toda la información al 100%. Vemos como esa punta del iceberg y ya es como vivimos en la inmediatez, pues ya te haces como el cuadro, esto y esto. Entonces, ya es como que tendemos a juzgar antes que comprender o antes que informarnos, antes que leer. No somos perfectos, pero es que esta gente que juzga son los que más errores cometen y los que Total. más se callan. ¿Y tú recuerdas alguna cobertura que te haya puesto en un dilema Sí. a nivel ético? He vivido varias. He vivido situaciones en las que a lo mejor faltaba más información, situaciones en las que bueno, pues había temas como violencia de género de por medio. Es complicado, situaciones un poco injustas, situaciones políticas, porque al final, porque creo que ahora mismo estamos muy polarizados, de izquierdas, de derechas, de blanco, negro, creo que hay veces que tenemos que informarnos, que tenemos que tener nuestro propio criterio, que no podemos generar ese lenguaje ni ese sentimiento de odio hacia las personas. Creo que deberíamos tener un poco más de flexibilidad al escuchar. El lenguaje de odio no se puede permitir, lógicamente, pero el respeto es muy importante. Y creo que hoy en día no estamos respetando, porque el señalar con el dedo ya estás increpando a otra persona sin saber ni siquiera qué opina o qué piensa. Pues nada, darte las gracias infinitas por haberme gracias. podido conceder la entrevista.